Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra conferencista internacional esta mañana, Miroslava Magaña. Bienvenida. Gracias. Hola, hola. Antes que nada, me presento. Mi nombre, como lo acaban de mencionar, Miroslava Magaña. Es un verdadero placer y un gusto poder compartir un poquito de nuestras experiencias y sobre todo visitar Honduras. La primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, la verdad, gente encantadora, el lugar hermoso y sobre todo agradecerle al Banco Atlántida por haberme tomado en cuenta y felicidades por el programa Aliadas, una palabra que más que estar unidas tiene un contexto de poder, porque todos sabemos que en la vida es muy difícil caminar solos, se camina mejor en grupo, con equipo y con aliadas. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre todo del emprendimiento. Es una pequeña historia, que tuve la gran fortuna de ser el personaje y que jamás imaginé que este personaje lograra lo que después de 14 años hemos construido. La historia empieza con esta frase que dice: el fracaso de tu vida. ¿Por qué el fracaso de tu vida? Fui mamá a los 14 años, interrumpí mis estudios y bueno, la familia, la sociedad, los amigos y la gente te tritura. Socialmente te arruinaste la vida, ya fracasaste, ya no vas a estudiar, ya no vas a poder construir una profesión. O sea, creo que la gente te mata tus sueños antes de que tú empieces a caminarlos. Cuando yo escuché esta frase, que fue dura porque venía de mi papá, yo dije: no he fracasado. Yo soñaba con comerme al mundo, con viajar, con hacer cosas, locuras y sobre todo ir tras mis sueños. Cuando no terminas los estudios, híjole, ¿en qué te vas a dedicar ahora? Porque tienes un bebé que 24 horas al día pues está ahí presente, no va a parar el tema. Me deprimí tanto que me metí al gimnasio a hacer ejercicio. ¿Me ayudan con el...? Creo que... un segundito, Mari. A pensar qué iba a ser de mi vida. Estando en el gimnasio, a los pocos días me invitan a dar clases y yo decía: no, yo no soy entrenador. Y me dicen: no te preocupes, tienes que motivar a la gente, hacer que la gente haga ejercicio. Y dije: bueno, eso sí me va a salir perfecto. Estando en este trabajo, a los pocos meses me invitan a participar en un concurso de fitness, a la cual también yo dije: a eso no me dedico. Entonces, ¿cómo voy yo a poder concursar si no tengo pues el conocimiento para un concurso de ese tamaño? Pero al final del día, no sé si les llega a pasar que cuando no sabes hacer algo, dices: bueno, ¿por qué no lo intento? Y creo que ese es el arrojo más importante que tenemos como ser humano. A veces creemos que nacimos para una sola cosa o que la gente nos dice: bueno, vas a ser doctor, vas a ser abogado, vas a ser entrenador y te dicta qué tienes que ser cuando seas grande. Dije: vámonos a hacer ese concurso, nos fue muy bien y a raíz de ese concurso pensé: si yo pongo mi propio negocio, en lugar de cobrar por hora, puedo cobrar por persona. Y solita empecé a hacer mis matemáticas. Y a los 17 años emprendí con una sala de spinning que realmente yo creo que fue mi universidad,
porque no solamente era tratar gente, no solamente era dar clases, sino era administrar, era hacer mercadotecnia, que en ese momento no conocía la palabra como tal, era pues un poco de finanzas, y realmente mis finanzas eran súper austeras, en la caja, contando persona por persona, vendiendo una botellita de agua, y yo decía, bueno, libramos la mensualidad de la renta, compramos un poquito de material, pagamos más entrenadores, y fue muy orgánico ese crecimiento. A los 5 años de estar dando clases, al revés. Mari, otra vez, ayúdame. Dije, ya ¿qué sigue después de este tema? Ya dominé bien en la colonia donde pusimos el negocio, realmente ya no había más crecimiento, arrasamos con la colonia, llegué a tener 380 personas dirigidas por mi idea, por mi locura, y me hice una gran pregunta: ¿qué sigue después de este negocio? Porque tengo un hijo que le voy a pagar la preparatoria, que le voy a pagar la universidad, que no sé si yo cuando tenga 30 años voy a poder tener la energía para poder seguir dando clases. Ahí estoy, soy la de negro. Y quería poner un negocio que fuera más serio, que fuera más formal. Y entonces me la pasaba preguntándole a mis clientas y a mis clientes, a mis primos, a mis hermanos, ayúdame a pensar en un negocio, chequen esto, un negocio donde yo no tenga que dar clases, donde yo no tenga que ser la imagen, donde, híjole, gane bien y sea para toda la vida y gane mucho dinero. Nada más eso quería. A ver, ¿quién no le gustaría tener un negocio así? Levante la mano. Así yo también lo quise. Entonces, esa persona que sale ahí conmigo es mi hermano. Y mi hermano, después de tanto que le decía, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a pensar. Creo que lo fastidié. Me dijo, ay, ya, Miros, cómprate un tráiler. Y yo pensé en una película. Y yo, ¿un tráiler? Un camión. Mira, no vas a hacer nada, sube el chofer, lo pones a andar y tú lo diriges desde larga distancia. Y igual y te haces millonaria. Palabras mágicas para una mujer de 22 años. Yo dije, pues eso es lo que necesito, ¿no? O sea, un negocio que dure, que te dé ingresos. ¿Quién no quisiera ser millonaria? Levante la mano. Yo también. Y gracias a eso emprendí el negocio del transporte, porque realmente no tenía el conocimiento en lo absoluto de qué era manejar un negocio de transportes, no tenía el conocimiento ni siquiera a qué clientes me iba a dirigir, cómo se manejaba un colaborador como un operador de tractocamión, los famosos traileros, mundos totalmente abismales, un negocio que regularmente es no solamente de caballeros, sino que se van heredando de generación en generación. Y que yo fue muy fácil. Lo que más me tardó realmente fue conseguir el camión y después hacer la empresa, porque lo hice al revés. O sea, mi primer negocio, el gimnasio, fue muy empírico. Renté un local y me puse a dar clases. No hubo ese trámite como se hacen hoy, el tema del alta de Hacienda, buscar un contador. No, fue muy empírico. Y entonces pensaba que en el transporte iba a ser exactamente igual. ¿Qué pasa? Que cuando ya tengo el camión, que pasan 6 meses aproximadamente, le marco a mi hermano y le digo, oye, Carlos, ya tengo el camión. Y me dice, ¿cuál camión? Pues tú me dijiste que si me compraba un camión iba a poner el negocio de mi vida y me iba a hacer millonaria. Y entonces me dice, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Le dije, claro que sí, ya. O sea, pero el camión no lo compré al contado. A mí me hubiese gustado tener estos programas como aliadas, donde pues te van ayudando a crecer tus negocios, y esta información que si lo hubiese tenido hace algunos años, bueno, me hubiese ahorrado muy malos momentos.
y caídas, pero brutas, porque pues así estaba mi conocimiento. Entonces, este camión se pagó en pagos, pero el que me dio el camión me dijo: te recibo tu anticipo, pero si no lo liquidas, no te doy la factura y te quito el camión. O sea, era jugar el todo por el todo. Mi dinero trabajado de 5 o 6 años estaba ahí, en ese camioncito. Y en ese entonces mi hermano trabajaba en las carreteras, Policía Federal, y cuando él cuelga el teléfono, empieza a parar a todo camionero que iba pasando, preguntándole a dónde se dirigía, cómo se manejaba un camión, cuál era su cliente, cuánto se cobraba. Y yo pensando que mi hermano, ocupado en su trabajo, esperando su llamada de vuelta, en la noche me habla y me dice: mira, Miros, te vas a ir a este estado, este es el cliente y que Dios te bendiga. Pues así me fui a visitar un cliente de Ciudad de México a Michoacán. Cuando yo llego, lo primero que me pasan es a recursos humanos y me hacen una entrevista extensiva, buscando un área donde colocarme, y yo: ¿todo este tema es para dar de alta un camión? No, pensábamos que venías por un puesto de asistente o auxiliar. Y ¿por qué? Por la imagen, por la edad. Entonces ahí entra el prejuicio de la gente: si se ve así, se va a dedicar a A, B, C o D, ¿no? Porque lo traemos ese chip desde que nacemos, cómo etiquetar a las personas. Cuando les digo que es para dar de alta un camión, me mandan al área de logística y lo primero que me piden es el nombre de la empresa. No existía una empresa, no existían los trámites. Fracaso ahí y me regreso a hacer una empresa de transportes que tarda otros 6 meses. Pero aquí viene un tema: ya se debía el camión, ya se tenía que estar pagando ese camión. Y yo no podía empezar a trabajar porque no tenía una homoclave para facturar. Mari, esa fue la empresa ArcelorMittal donde me mandaron de vuelta a hacer mi empresa. Lo logramos, empezamos a trabajar. Cambiamos la diapositiva, por favor. Ahí está la historia de mi hermano. Ahí está mi encrucijada con los trailers. A los 5 años de caminar en el transporte, llegamos a tener en ese entonces 4 camioncitos. Un camión no era mío, un camión era de un amigo que vio que en esos 4 años, es algo que se platica muy fácil, pero no es tan sencillo el caminar, y sobre todo en México, que la delincuencia en las carreteras está abrupta y es un tema de supervivencia día con día. Yo noté algo en este negocio. Era muy sencillo que se me acabara el recurso, que no tuviera un operador disponible, que el camión no tuviera un inconveniente mecánico, pero lo que nunca me hacía falta era lo que yo cargaba. Y entonces mi cliente, en este caso, son chatarreros, son acereros, y les pregunté: ¿por qué, si ustedes son estructuras muy grandes, no tienen camiones y contratan al transportista? Y entonces imagínense esta historia. Después de 5 años me dicen: porque el transporte es el peor negocio del mundo. Y yo: ¿qué? No es cierto, no. Mi hermano me dijo que el transporte es el mejor transporte del mundo, el mejor negocio del mundo. Me dijo: no, Miros, es que mira, o peleas con los operadores, o te roban el camión, o te roban la carga, o los fierros son fierros y siempre van a tener problemas, hay que rescatarlos en carretera cuando se descomponen, y para nosotros es más práctico contratar al transportista. Y me quedé ese día fría y pensando: la lógica es real, yo todos los días estoy viendo que la carga nunca para. ¿Y qué creen que dije? Yo quiero ser recicladora o chatarrera, así se les llama a los patios que almacenan y compran la chatarra. Y bueno, ahí depende si la separas, la vendes o solamente la trasladas. Entonces empezamos, el
tema de la chatarra y van a decir, bueno, ¿cómo logras hacer un patio industrial con tan poco conocimiento? Obviamente, pues en el capital necesario, porque también son negocios que van de generación en generación. Regularmente la gente que maneja la chatarra y la procesa son familiares y lo van procesando y va el niño de 5 años, luego tiene 15, luego tiene 20. Y entonces yo empezaba a decirle a mis conocidos, yo voy a poner mi patio industrial. Y me decían, Miros, no, espera, es que no es como comprar un camión. Aquí, si no tienes el conocimiento, no tienes realmente la expertise, los aliados necesarios para lograr este negocio, vas a fracasar. Y yo, no, es que ya me dijeron que el transporte es el peor negocio del mundo, entonces yo quiero un buen negocio. Sigo pensando en mi futuro y te aterra pensar que no es seguro. ¿Cómo fue que yo logré entrar al mundo de la chatarrización? ¿Cómo fue que yo entré a un mercado desconocido? ¿Cómo logré un patio? Hay algo que en México no es tan fácil, es cerrar una licitación en gobierno. Es cabildeo, es amigos, en este caso hice una fórmula muy fácil. Yo tengo un proyecto, pero no tengo un patio industrial, no tengo el conocimiento, no tengo la gente. Mi primer proyecto fue conseguir una licitación y chatarrizamos un estado completo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es chatarrizar? ¿No? ¿Usted? ¿Me podría decir qué es? Exacto. Y en este caso mi proyecto fue chatarrizar corralones de un estado de la República, esos vehículos que están abandonados en un predio que pasan 6, 7, 8, 10 años y la gente no paga las multas. Lo que hace el Estado es lanzar un comunicado para que ustedes vayan a pagar sus multas y retiren el vehículo, y en dado tiempo, si no lo hacen, el Estado se adjudica el bien, se lanza un programa de chatarrización para que las empresas como la nuestra vayan por el vehículo, lo reciclen, separamos el vidrio, el aluminio, el cobre, y la lámina como tal la mandamos a los hornos acereros. Entonces ahí llevamos un proyecto sostenible. Gano ese proyecto e invito a 2 grandes chatarreros que tenían todo el expertise, y esa palabra de aliado o aliada es muy importante en los negocios, porque con aliados tú puedes tener un talento, pero tus otros aliados cierran tu proyecto. Y así fue como yo empecé, con amigos, en equipo, lanzamos el primer proyecto. Hoy la empresa de chatarrización tiene 10 años haciendo proyectos, hemos chatarrizado varios estados de la República. A los 2 años ya tenemos nuestro patio donde ejecutamos y hacemos los proyectos de chatarra. En esta diapositiva empezamos ya a construir el patio de Miros, que se llama Chatarrera, y quiero regresar 2 minutos atrás. No tenía este tema, no tenía estructura, no tenía máquinas, no tenía un camino que hacer. Tenía el sueño, tenía la idea, tenía las ganas, quería salir adelante. Y la fórmula es muy sencilla. No necesitas tener todo en un segundo para ejecutar tu sueño. Necesitas tener la inteligencia, los aliados para poder hacer las cosas. Aquí fue realmente pensar cómo iba a entrar al mercado, porque en México son aprox 7 millones de empresas que se dedican al tema de la chatarra. Competir con ellos era impensable. Hoy es una realidad. Mari, ahí tenemos a la gente, nuestros colaboradores que nos ayudan. Esos son los vehículos que retiramos y chatarrizamos. Aquí ya crecimos un poquito más
Ya separamos lo que es, como decía la señora, los botes, el cobre, la chatarra como tal, la chatarra bruta. ¿Y qué pasó después de estos años de andar emprendiendo, caminando, haciendo, deshaciendo? Pues voltean a verte un poquito y te dicen, oye, Miros, ¿cómo lo hiciste? Porque queremos la fórmula, todos deseamos la fórmula, así como yo la pregunté cuando tenía 21, 22 años, quiero un negocio que me dé todos mis sueños y no sea difícil. Y empezamos a compartir en diferentes universidades de México a los jóvenes. Siempre hay que regresarle a la vida un poquito de lo que hacemos, de lo que tenemos, hacer un semillero de emprendedoras, mujeres chingonas. Hoy nos fuimos a Brasil con una empresa de camiones que se llamaba La Reina del Camino. Estuvimos en Dubái en una conferencia de líderes en 2021, Argentina el año pasado, de hecho, en esta fecha. Y lo que les decía a todas ustedes, los grandes éxitos no son hechos por una persona, son hechos por un gran equipo de personas, por aliados, por amigos. Cualquier sueño que tú necesites llevar a cabo, no lo dudes, porque la única persona que va realmente a hacer sus sueños una realidad eres tú. No depende de nadie, solo de tus ganas. Así sea el sueño más loco, más disparatado que te pueda pasar por la cabeza, creo que de lo único que se pueden arrepentir es de no haberlo hecho. ¿Seguimos? Después, bueno, pues empezamos a hacer un poquito de factor humano con nuestros colaboradores, haciendo equipos de fútbol para los hijos de los operadores, con el gran entusiasmo que nos ha dejado desde un inicio, que es el deporte. Ahora lo regresamos haciendo patrocinios para niños que juegan fútbol, para las mamás de nuestros colaboradores, que es súper importante tener a las familias contentas y crear un sentido de pertenencia. También por ahí fútbol americano, apoyando a un equipo en México, sobre todo también a los perritos. ¿A quién le gustan los perritos? Yo soy fan de los perritos. Ahí haciendo algunos programas de donación, ferias de salud para la mujer también hemos llevado a cabo. Tuvimos un proyecto en Costa Rica también para el tema de la chatarrización de vehículos. También podemos venir a Honduras, con mucho gusto los apoyamos. Y bueno, de ahí vienen reconocimientos. Terminé la escuela, la universidad. Eso fue un reto mío personal. Nos buscaron un poquito de revistas, porque recuerden que cuando las cosas están bien, se replican. Y de seguro por ahí, aquí debe de haber muchas emprendedoras que van a tener un día la oportunidad de estar aquí contándonos sus éxitos y sus logros. ¿Y qué pasó en pandemia? Se paró el mundo. Y en mi cabeza no estaba el que es una pandemia. Es más, debo de confesar que ni siquiera sabía que existían las pandemias, y yo me encontraba regresando de Brasil, porque estuvimos ahí en Escania con la ONU dando una conferencia en marzo de 2020, y decían, se va a cerrar las fronteras, se va a cerrar el mundo, y yo, no, eso no va a pasar. Y pasó, se detuvo la industria. Nosotros como transportistas, pues no teníamos tanto trabajo por nuestro rubro, que era el acero, y se pararon las exportaciones. Y entonces, Mari, ahí andamos varados y empezamos a buscar oportunidades diferentes. El gobierno hoy en México está muy caótico, muy difícil, y empezamos a hacer otro tipo de cosas. Hicimos una campaña por ahí política.
Logramos cerrar algunos otros proyectos. Y quiero que sepan que el 11 de marzo de 2023 cumplimos 14 años y quiero compartirles este video. Solo antes del video decirles, recuerden una mujer de 14 años con un bebé, con una familia enojada, un papá enojado, imagínense, militar, general retirado y yo la más chica. Casi me matan, pero no me mataron, aquí sigo. Y todo era, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Este video es, sí se pudo.